Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del análisis, manteniendo el estilo, tono y formato originales, pero profundizando en los detalles y añadiendo más sustancia para alcanzar las 1600 palabras. Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal, donde exploramos juntos el fascinante mundo de las series turcas, el amor, el drama, y sobre todo, esos momentos que nos roban el aliento. Hoy nos sumergiremos de lleno en un torbellino de emociones provocado por una sola frase, una confesión, un mensaje que ha incendiado las redes y que ha dejado a los fans de Senkalkapimi, o Love is in the Air como la conocemos por aquí, completamente en shock. Sí, hablamos de la explosiva declaración de Özge a Serkan, un momento que vamos a analizar en detalle, diseccionando cada palabra, cada mirada, cada suspiro. Así que prepárense para un viaje lleno de sentimientos, teorías y, por supuesto, mucho drama turco. Pero antes de empezar, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustan nuestros vídeos, si disfrutan de nuestros análisis y si quieren estar al tanto de todas las novedades del universo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su suscripción nos ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos al grano. Explosión de amor, el mensaje de Özge a Serkan que incendia las redes. Un título impactante, lo sé, pero que refleja a la perfección la magnitud de lo que estamos a punto de desentrañar. Recordemos un poco el contexto. Senkalkapimi nos ha regalado una historia de amor llena de altibajos, de malentendidos, de segundas oportunidades, y de una química innegable entre Eda y Serkan. Hemos sido testigos de su enamoramiento, de sus separaciones dolorosas, de sus reconciliaciones apasionadas y de un sinfín de momentos que nos han mantenido pegados a la pantalla. Para entender la magnitud del impacto de la declaración de Özge, es crucial recordar el viaje emocional que Eda y Serkan han recorrido juntos. Desde sus inicios como socios obligados por las circunstancias, hasta convertirse en almas gemelas, su relación ha sido una montaña rusa de emociones. Hemos visto a Serkan, el frío y calculador arquitecto, transformarse en un hombre capaz de amar y entregarse por completo a Eda. Y a Eda, la joven florista independiente y soñadora, encontrar en Serkan a un compañero de vida, un apoyo incondicional y un amor verdadero. Pero el camino no ha sido fácil. Han enfrentado la oposición de sus familias, los celos, las mentiras, los secretos del pasado y hasta la amnesia. Cada obstáculo ha puesto a prueba su amor, pero también los ha fortalecido como pareja. Han aprendido a comunicarse, a confiar el uno en el otro y a luchar por lo que quieren. Y es precisamente en este contexto, en medio de esta tormenta de emociones, cuando surge la inesperada declaración de Özge. Un te amo que sacude los cimientos de la relación de Eda y Serkan y que pone a prueba su confianza y su compromiso. Pero ¿qué pasa cuando, en medio de este torbellino de emociones, surge una confesión inesperada, un mensaje que lo cambia todo? Pues eso es precisamente lo que ocurrió. No me voy a andar con rodeos. El mensaje de Özge a Serkan fue un te amo en toda regla, una declaración abierta, sincera y sin tapujos que dejó a Serkan completamente atónito y a los fans, bueno, a los fans nos volvió locos. ¿Por qué este mensaje ha causado tanto revuelo? En primer lugar, por el momento en el que se produjo. La relación entre Eda y Serkan estaba en un punto delicado. Habían superado muchos obstáculos, pero aún quedaban heridas por sanar, dudas por despejar y miedos por enfrentar. En este contexto, la declaración de Özge añade una nueva capa de complejidad a la historia, creando una tensión dramática que nos mantiene al borde del asiento. Imaginemos por un momento la escena. Eda y Serkan, después de superar un nuevo obstáculo en su relación, se encuentran en un momento de calma, disfrutando de la compañía del otro y reafirmando su amor. Pero de repente un mensaje inesperado en el teléfono de Serkan lo cambia todo. Un te amo de Özge que lo deja sin palabras y que siembra la duda en la mente de Eda. La reacción de los fans no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y debates sobre el significado del mensaje de Özge y sus posibles consecuencias para la relación de Eda y Serkan. Algunos fans se mostraron indignados con Özge, acusándola de traición y de intentar destruir la felicidad de Eda y Serkan. Otros, en cambio, defendieron a Özge argumentando que simplemente había expresado sus sentimientos y que no tenía malas intenciones. Pero, ¿quién es Özge y por qué le declara su amor a Serkan? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Özge no es un personaje recurrente en la serie, sino una amiga cercana de Eda, una persona que siempre ha estado a su lado, brindándole apoyo y consejos.
Es una mujer inteligente e independiente y con una gran capacidad de empatía. Y aunque nunca ha mostrado interés romántico por Serkan, su mensaje revela una profunda admiración y un cariño que, al parecer, ha ido creciendo con el tiempo. Para entender mejor la motivación de Özge, es importante analizar su relación con Eda y Serkan. Özge siempre ha sido la confidente de Eda, la persona a la que recurre en busca de consejos y apoyo. Ha sido testigo de su historia de amor con Serkan, de sus altibajos y de sus momentos de felicidad. Es posible que al ver la transformación de Serkan gracias al amor de Eda, Özge haya sentido una admiración creciente por él. Además, Özge es una mujer que siempre ha priorizado la felicidad de sus amigos. Es posible que al ver a Eda tan enamorada de Serkan, haya sentido la necesidad de confesar sus propios sentimientos, no con la intención de separarlos, sino de liberarse de un peso que llevaba dentro. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero significado de este mensaje? ¿Se trata de un amor no correspondido, de una simple confesión de amistad o de algo más profundo? Aquí es donde entran en juego las teorías de los fans. Algunos creen que Özge simplemente está expresando su gratitud hacia Serkan por haber hecho feliz a Eda, mientras que otros piensan que su mensaje es una forma de poner a prueba los sentimientos de Serkan y de ver si realmente está comprometido con Eda. Y por supuesto, no faltan los que creen que Özge siempre ha estado enamorada de Serkan en secreto y que esta es su oportunidad para confesar sus sentimientos. Las teorías de los fans son infinitas y cada una tiene su propia lógica. Algunos argumentan que Özge siempre ha sentido algo por Serkan, pero que nunca se había atrevido a confesar sus sentimientos por lealtad a Eda. Otros creen que el mensaje de Özge es una estrategia para llamar la atención de Serkan y despertar sus celos. Y otros, más optimistas, piensan que Özge simplemente está expresando su admiración por Serkan como amigo y compañero de Eda. Personalmente creo que el mensaje de Özge es una combinación de todo lo anterior. Es una muestra de cariño y gratitud hacia Serkan, pero también una forma de expresar sus propios sentimientos y de poner a prueba la relación entre Eda y Serkan. Creo que Özge es una mujer sincera y que no actuaría de forma maliciosa para dañar a Eda. Sin embargo, tampoco creo que sea capaz de reprimir sus sentimientos si realmente está enamorada de Serkan. Creo que Özge se encuentra en una situación difícil. Por un lado, siente un profundo cariño por Eda y no quiere lastimarla. Por otro lado, no puede negar sus sentimientos por Serkan y necesita liberarse de ese peso. Es posible que haya elegido el momento menos oportuno para confesar sus sentimientos, pero también es posible que haya sentido que era ahora o nunca. ¿Pero cómo reacciona Serkan ante este mensaje? Esa es la gran pregunta. En los episodios posteriores a la declaración de Özge, vemos a Serkan visiblemente afectado y confundido. No sabe cómo interpretar el mensaje de Özge y se siente culpable por haberle generado este tipo de sentimientos. Intenta hablar con Özge para aclarar la situación, pero la conversación no resulta fácil y ambos terminan aún más confundidos. La reacción de Serkan es comprensible. Se siente halagado por la confesión de Özge, pero al mismo tiempo se siente culpable por no corresponder a sus sentimientos. Además, no quiere lastimar a Eda ni poner en peligro su relación. Intenta ser honesto con Özge y le explica que su corazón pertenece a Eda y que no siente lo mismo por ella. Sin embargo, Özge no se rinde fácilmente y le insinúa que podría haber algo más entre ellos si le diera una oportunidad. Lo que está claro es que el mensaje de Özge ha removido algo en Serkan. Lo ha hecho cuestionarse sus propios sentimientos y lo ha obligado a reflexionar sobre la importancia de la sinceridad y la honestidad en una relación. Y aunque no creo que Serkan sienta lo mismo por Özge, su mensaje le ha hecho darse cuenta de lo mucho que ama a Eda y de lo afortunado que es de tenerla en su vida. El verdadero impacto del mensaje de Özge radica en cómo afecta a la relación entre Eda y Serkan. Eda, al enterarse de la declaración de Özge, se siente traicionada y dolida. No entiende cómo su mejor amiga pudo enamorarse de su novio y se siente insegura sobre sus propios sentimientos. La confianza entre Eda y Özge se resiente y su amistad se pone a prueba. La reacción de Eda es la más comprensible de todas. Se siente traicionada por su mejor amiga y se siente insegura sobre su relación con Serkan. No entiende cómo Özge pudo enamorarse de Serkan después de haber sido testigo de su historia de amor y de todo lo que han superado juntos. La confianza entre Eda y Özge se rompe y su amistad se ve seriamente afectada. Eda necesita tiempo para procesar sus sentimientos y decide alejarse de Özge para poder reflexionar sobre lo que ha sucedido.
Serkan por su parte intenta convencer a Eda de que no siente nada por Ozge y de que su amor por ella es incondicional. Le demuestra su amor con gestos, con palabras y con acciones, pero Eda sigue sintiéndose insegura y dudando de sus sentimientos. La relación entre Eda y Serkan se vuelve tensa y conflictiva, y ambos se ven obligados a enfrentar sus propios miedos y sus propias inseguridades. En definitiva, el mensaje de Ozge a Serkan ha sido una bomba que ha sacudido los cimientos de la serie. Ha creado nuevas dinámicas entre los personajes, ha generado conflictos y ha puesto a prueba la relación entre Eda y Serkan. Pero también ha servido para que los personajes reflexionen sobre sus propios sentimientos y para que la historia avance hacia nuevos y emocionantes derroteros. Y hablando de derroteros, ¿qué depara el futuro para Eda, Serkan y Ozge? Esa es la pregunta del millón. Personalmente creo que la relación entre Eda y Serkan logrará superar este obstáculo y que su amor se fortalecerá aún más. Creo que Eda y Serkan son el uno para el otro y que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier dificultad. En cuanto a Ozge, creo que encontrará la felicidad por otro camino y que logrará superar sus sentimientos por Serkan. Espero que pueda reconciliarse con Eda y que su amistad se fortalezca aún más. Creo que el futuro de Eda, Serkan y Ozge dependerá de cómo manejen la situación. Si son capaces de ser honestos el uno con el otro, de comunicarse abiertamente y de perdonarse mutuamente, podrán superar este obstáculo y fortalecer su relación. Si por el contrario se dejan llevar por el resentimiento, la desconfianza y el orgullo, podrían terminar separándose. En resumen, el mensaje de Ozge a Serkan fue una explosión de amor que incendió las redes y que transformó la trama de Senkalkapimi. Fue una confesión inesperada que puso a prueba la relación entre Eda y Serkan y que obligó a los personajes a enfrentar sus propios miedos y sus propias inseguridades. Pero también fue una oportunidad para que la historia avance hacia nuevos y emocionantes derroteros y para que los personajes reflexionen sobre la importancia del amor, la amistad y la sinceridad. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado del mensaje de Ozge a Serkan. Recuerden que en este canal nos encanta explorar juntos el fascinante mundo de las series turcas y que siempre estamos buscando nuevas formas de analizar y de comprender las historias que nos apasionan. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el mensaje de Ozge a Serkan? ¿Creen que Ozge está realmente enamorada de Serkan o que simplemente está expresando su gratitud? ¿Cómo creen que afectará este mensaje a la relación entre Eda y Serkan? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre los temas que nos interesan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de nuestro contenido y por supuesto, a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que su suscripción nos ayuda muchísimo y que es la mejor forma de apoyarnos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.